Bueno, la International Tracking Standard Foundation es la creadora del IREC estándar, por eso quizás nos conocen más. Cambiamos de nombre el año pasado porque ahora estamos mirando más allá de la electricidad, como decimos, un poco más a los otros mercados energéticos que se están desarrollando, como el hidrógeno, el biometano. Por lo tanto, tenemos un estándar para el seguimiento de atributos en distintos mercados energéticos, y es una organización que tiene 10 años, está basada en Holanda, y está implementando el estándar, digamos, de electricidad, que es el más conocido, el IREC, Claro. en más de 60 países en el mundo. Wow. Tenemos una gobernanza, digamos, una secretaría que es la cual yo pertenezco, donde hay varios directores regionales para Asia, para, qué sé yo, África, Medio Oriente y Europa del Este, por decirlo. Y yo estoy en Latinoamérica, así que me toca ver variedad de países, desde México a Chile, Argentina, 16 países que estamos ya Ah, mira, operando. 16. ¿Y hace cuántos años estás trabajando acá en esta? 5 años. Ah, 5 años, mira. 5 años. Antes estaba María Paz de la Cruz, no sé si la conoces. No la conozco. Fue de... Bueno. Pero llevan 10 años como empresa, en el fondo. O sea, como Organización. Como organización, claro. Correcto. Sin fines de lucro Claro. y todo. Los que hoy día, digamos, los creadores de la fundación, los fundadores, valga la redundancia, son gente que participó en la creación de los RECs y de las garantías de origen y la implementación de estos mercados en Estados Unidos y en Europa. Así que gente que tenía ese background y que vio la posibilidad y la oportunidad de estandarizar, digamos, e implementarlo en el mundo de manera estandarizada, valga la redundancia, para poder, digamos, simplificar, digamos, su implementación, que hubiese un entendimiento común, ¿no es cierto? Sí, en ese sentido creo que sería súper interesante que nos cuente un poquito qué son los certificados de energía renovable. Es común que por ahí los clientes y los consumidores de energía siempre dicen, oye, quiero comprar energía renovable. ¿Qué significa comprar energía renovable certificada? Perfecto. Sí, eso bueno, nos lleva a lo básico, ¿no es cierto? Que es, ¿qué son los atributos primero? Antes de la certificación de energía o de la certificación de atributos, ¿qué son los atributos de energía renovable? Tiene que ver con básicamente las características asociadas al megawatt hora, digamos, la producción física de energía. Son características distintas a las energéticas, distintas a la potencia o la frecuencia, etcétera. Son características renovables o ambientales, en el fondo, que son verificables por un tercero, un auditor, que puede decir, bueno, aquí este megawatt hora se produjo en tal ubicación, tal planta, con tal tecnología, tal fecha, al nivel de horas, si uno quisiera, y entonces eso da origen a la certificación de atributos. Cuando un tercero lo verifica, estos atributos o esta certificación está asociada a la producción, al volumen de energía por el megawatt hora, que es en el fondo la unidad de medida. Sin embargo, en este certificado se contiene todos los atributos ambientales y renovables del origen de esa energía, y son un instrumento contractual, en el fondo, que es de propiedad de quien produjo la energía, del generador, y puede ser transferible en la cadena de valor de la electricidad, pues, a un comercializador y finalmente a un cliente final para respaldar sus consumos o obligaciones de energía, de consumo de energía renovable. Claro. Mira, ¿y hay diferentes tipos de certificados o son todos iguales? Hay diferentes tipos, o sea, hay algunos, por ejemplo, bueno, sin ir más lejos, en el caso chileno o en el caso mexicano, que están los certificados de energía limpia, y en el caso chileno son los atributos de la ley. Básicamente se crearon como una unidad, una moneda común. En el fondo son créditos, por ejemplo, y no tiene toda la información asociada a la planta que la produjo, ¿no es cierto? Y por lo tanto se produce como una fungibilidad de esos, digamos, lo que son como de primera generación. O sea, hoy día los EAC, que se llaman los Energy Attribute Certificates, o los RECs más modernos,
tienen todo el detalle y las características asociadas a las plantas específicas y por lo tanto se produce ese vínculo de generador a consumidor. Si tú no tienes eso, simplemente es una moneda común y falta información, digamos, por decirlo, para que el cliente pueda tener más detalle de qué certificado, qué crédito o qué volumen de energía está comprando. Y cuando tú hablas, entonces, o sea, como que primero hay un primer propósito que tendrá alguien que quiere un certificado y es tener la certeza de que la energía que consumió fue renovable o que le garanticen un equivalente renovable, ¿no? Correcto. Entonces ahí tú me decías que esta primera generación de certificado lo que hacen es que te dicen eso, pero no te dan como el detalle de dónde exactamente provino esa energía, sino simplemente es como, oye, esto equivale a 1 megawatt de hora renovable, de hora renovable, ¿no? Correcto. Y cuando tú tienes estas, como los IREC, me imagino, que tienen como la certificación de la procedencia, ¿se discrimina también qué tipo de tecnología fue la que la generó? Por ejemplo, si fue solar, si fue, no sé, hidroeléctrica, de viento. Sí, totalmente. O sea, el sistema funciona de la siguiente manera. Todos los certificados que se crean tienen una central, una tecnología, por lo tanto, un periodo específico en que se creó y eso se mantiene en una cadena de custodia, en un registro centralizado, básicamente, que esa información es la que va finalmente al cliente final. Entonces, el cliente final, cuando recibe su declaración de redención, digamos, o sus certificados para de alguna manera equivalente a su consumo, ahí aparece el detalle de la central que los produjo, en qué momento y qué tecnología tenía asociada, la fecha de puesta en servicio de esa central. Entonces, con eso tú puedes discriminar entre tecnologías eventualmente. O sea, no hay que olvidar, quizás ahí me faltó mencionar al principio, que en su origen estos instrumentos son instrumentos de política, en el fondo, para fomentar la implementación de energía renovable. Entonces, así como en Europa tuvieron muy de moda los feed-in tariff o también en otras partes las subastas de renovables, este es un mecanismo de mercado que se llama, un instrumento de mercado. ¿Por qué? Porque no requiere subsidio en principio, sino que es directamente la demanda la que pone esa diferencia, ese premium, ¿no es cierto?, por el certificado específico, y también con ello el regulador puede utilizarlo para fomentar ciertas tecnologías, por ejemplo. Por ejemplo, lo que se llaman los Renewable Portfolio Standards en Estados Unidos, que son básicamente decretos que obligan a todas las empresas suministradoras de clientes, digamos, del retail. Ellos tienen ciertas obligaciones y pueden fomentar ahí, el regulador puede decir ya, así como en Chile se pone el apellido no convencional, en otras partes puede decir yo quiero incentivar cierto tipo de aire por sobre otro, plantas más nuevas o ciertas tecnologías. También lo puedes hacer También como política. es súper flexible el instrumento. Al tener toda la información del origen, tecnología y todo. Sí, mira, qué interesante. Y ahí, porque es común, no sé, las transacciones comunes que uno ve es que un cliente consume tanta energía anual y compra certificados por un equivalente de tanta energía anual, y en las ofertas que uno ve tanto de los generadores de los certificados en sus PPA, como de los consumidores, cuando lo van a comprar, no aparece toda esta información, como que básicamente es un calce de como de equivalencia, es decir, oye, yo consumí tantos megawatt hora en el año, compré tantos megawatt hora de certificado y garanticé el 100% de mi energía. Pero claro, uno leía, me acuerdo años atrás, noticias de que Google había pedido a sus proveedores que le garantizaran que todo el consumo de él, hora por hora, fuese de una energía renovable, que sería una visión distinta, no es una equivalencia. Quiere decir, quiero estar 100% garantizado que si en la noche consumí energía, fue renovable y no que me están calzando por energía solar del día como renovable. ¿Cómo el IREC responde a eso, y si es que hay una política detrás que permita que eso se pueda trazar y funcionar? Sí. Bueno, en realidad eso tiene que ver con qué certificado o cuál es el periodo de balance que utiliza la empresa. Puede ser un balance horario como el que sugiere Google y varias otras empresas que están empujando el 24/7. El 24/7. O balances anuales. Hoy día esto se mueve principalmente el aire, digamos, en algunos lugares como en Estados Unidos, como te mencionaba, hay mercados de compliance específicos, incluso en
en México, Australia, etcétera, pero principalmente, incluso en Europa, es voluntario y en los 60 países que estamos nosotros está a nivel voluntario. Entonces, ahí la obligación o el periodo de calce es, en general, se sigue no lo imponemos nosotros de partida, lo fijan o lo sugieren iniciativas como la RD100, la Science Based Targets, que son grupos de empresas, CDP también, que se han puesto objetivos de meta específicas. Y una primera meta era, qué sé yo, llegar al 100% de energía renovable a nivel anual. ¿Ya? Hoy día las empresas que tienen hay algunas empresas que tienen un rol más activo, una ambición mayor ambiental y que están promoviendo el 24/7 y también están moviendo a los estándares de certificación en ese sentido. El registry nuestro, el registro, la plataforma que lleva los IREC, se ganó un grant, no es una beca, es un fondo, ¿no es cierto? Para desarrollar la granularidad ya implementada en el sistema, porque hemos hecho algunos pilotos. De hecho, a mí me tocó participar 3 años, ya participamos 3 años seguidos en hacer el matching de Google acá en Chile. Mira, qué bueno. Entonces, actuamos como tercera parte haciendo ese matching, poniéndonos de acuerdo con los suministradores de Google, de esos data centers, viendo como la métrica en el fondo, cómo le resultaba, porque bueno, llegar a un 100% no es tan fácil cuando tú tienes cierta tecnología solar y eólica, por ejemplo. Claro. Entonces, pero ellos, en el fondo, la idea de ellos es un poco este principio de que lo que no se mide no se puede gestionar, y por lo tanto ellos lo tienen como primero una métrica, a ver cómo estamos, y después la idea de ellos irlo mejorando para llegar a ser 100% renovable a nivel 24/7. A nivel 24/7 horario. Horario, claro. Mira, qué increíble. Sí, pues eso como tú mismo partías la conversación diciendo que esto nace de generar incentivos al desarrollo de energía renovable a través de un ingreso adicional al propiamente tal de la energía, ¿no? Y esa señal es súper importante que de cierta manera igual sea horaria, porque de solares en Chile sabemos que estamos llenos, se vierte mucha energía solar en algunas horas en el norte. Entonces, lo que queremos incentivar hoy día en parte no es energía solar, queremos incentivar que hayan otros tipos de tecnologías, ¿no? Entonces, cuando uno le asigna al atributo el apellido solar, eólico, horario además, permite dar señales de precios para que se instalen otras tecnologías para clientes como Google o que están buscando 24/7 también, ¿no? Claro, ese es un poco la motivación de las empresas que están empujando el tema del 24/7, como de tener mayor impacto, fomentar el desarrollo y la implementación de nuevos proyectos, o sea, buscar como la adicionalidad que se llama y lograr mayor inversión en tecnologías que puedan lograr ese 100% de energía renovable. Igual es un ejercicio que se hace de manera, digamos, separada de lo que pasa físicamente, porque en el fondo es bueno mencionar que de todas formas uno está siendo suministrado por la red. En la red hay múltiples, ¿no es cierto?, de generadores fósiles, no fósiles. Hay tecnologías que aportan a la flexibilidad, otras que no, y esto es una contabilidad un poco paralela, claro, que se hace, incluso independiente de si uno puede llegar a tener un 100% a nivel 24/7, igual es un ejercicio como un poco teórico en el sentido de que tú estás siendo abastecido por la red, y lo otro es más bien un consenso o pero una señal de precios como para que se instalen esas plantas, básicamente. Como tú decías, es un pago lateral, no es un pago directo, porque la energía es la del sistema y es la que todo, o sea, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, ese pago, claro, uno podría decir, mira, ¿por qué el mercado voluntario no está pagándole más, por ejemplo, a certificados aire que vienen de una batería que fue cargada por energía solar? Bueno, quizás voluntariamente el cliente no lo va a hacer, pero en algunos casos, por ejemplo, en Australia, el regulador
le está pagando, o el gobierno le está pagando a nivel residencial a aquellos clientes que emiten certificados, tipo REC, digamos, el de allá, y que viene producido por una batería que fue cargada por el sol. Ese te lo pagan y es un descuento directo en tu cuenta, claro. Ah, qué bueno. Entonces, como instrumento, como te digo, sirve para muchas cosas. Pero va a depender, claro, de la demanda de los clientes y del regulador de lo que le exige. Claro. Y también de los incentivos que tiene el cliente. Hoy día, ¿qué incentivos tiene un cliente, un consumidor, para tener un iREC, por ejemplo? Sí. ¿Cuáles son los incentivos? Claro, como al principio era más bien un incentivo del regulador en desplegar las energías renovables, pero se vio que este instrumento sirve para respaldar el cumplimiento de cuotas, ¿no es cierto? Y por lo tanto, esto con la evolución, ¿no es cierto?, de la mayor penetración de energías renovables, se vio una oportunidad de que los mismos consumidores que tenían un contrato, por ejemplo, con un generador renovable, un PPA, qué sé yo, cómo podían ellos decir, oye, yo estoy apoyando, incluso puede hacer un esfuerzo adicional de contratar a un generador renovable. Claro. Y no quiero que me apliquen el factor de emisión de la red. Yo estoy apoyando a un generador que ese megawatt hora en el fondo no es lo mismo que producido con qué sé yo, un combustible fósil o incluso con el mix de la red, sino que yo estoy directamente apoyando a ese generador renovable, así que quiero usar un factor de emisión cero, digamos, como claro, que asociado a las emisiones directas que tiene ese generador. Por lo tanto, ahí parte una etapa de como corporativa o más bien de la demanda, de poder utilizar este instrumento que está al principio muy regulado, muy vinculado al mercado de compliance, un poco con el despliegue de las renovables. Después el mercado voluntario empieza a tomar más y más relevancia y este instrumento además empieza a ser reconocido por estas iniciativas que te mencionaba, que son las que están empujando los Google, digamos, o empresas que están abocadas a apoyar la transición energética, a reducir su impacto en las redes, etc. Claro, y yo me imagino que pasa también de que estas empresas, al ellos hacerlo, después se lo empiezan también a exigir a sus proveedores y ahí empieza toda la cadena como a generar también como el ecosistema para el mercado, ¿no? Porque acá yo conversaba con algunos agrícolas y claro, hay agrícolas que venden aquí en Nacional y te dicen, oye, yo en realidad no necesito un certificado y la gente igual ve la plata, o sea, dice, oye, si compro un certificado me cuesta tanto, ¿voy a vender más cara mi fruta o no? Y en Chile no. Pero los que la exportan a China, los que la exportan a algunos lugares, son mercados que realmente el comprador sí lo exige. Y ahí sí tiene un sentido para ellos invertir en el aire cuando no es necesariamente como un tema de compliance, sino un tema económico, ¿no? Claro, claro. Sí, de todas maneras, o sea, aquellos países o aquellas empresas que tienen una vocación exportadora o más abierta al comercio internacional, sin duda, al momento de querer declarar que su producto es sustentable o su energía eléctrica es renovable, necesitan respaldar esa declaración. Y los EAC, estos instrumentos como los IREC, las garantías de origen, los RECs, son digamos, el estándar para aprobarlo. O sea, independiente de que tú tengas un contrato PPA que certifiquen esa energía, o si eres, por alguna razón, tienes un contrato que firmaste con una termoeléctrica y no puedes salirte, pero bueno, igual puedes comprar los certificados de otro generador renovable, o si eres un consumidor regulado, que no tienes la opción de contratar, sin embargo, tienes que ser abastecido por el mix en el fondo de la distribuidora. Sí. También puedes comprar los certificados de manera desacoplada, que se llama. Ah, puedes comprar también certificados siendo regulado. Sí, sí. O sea, en el amplio sentido como es un mercado voluntario, no hay restricciones al comprador. Claro. De tamaño. O sea, yo como persona natural, por ejemplo, si quisiera decir, oye, en mi casa consumo energía 100% renovable y como soy regulado, no tengo esa opción directamente con el proveedor, podría ir y comprar un certificado y decir, oye, certifiqué que mi casa es renovable. Claro. Sí, se podría hacer perfectamente. Sí.
Sí, también el autoconsumo se puede certificar, también se puede certificar en sistemas aislados, ¿no es cierto? O centrales Ok. que no están siendo reconocidas por el sistema central. Ok. O sea, Así que es bien amplio. como plantas que funcionen 100% en isla, como con autogeneración, Sí, también se pueden comprar el también, certificado fuera. Da lo mismo. Ok. claro. O tú mismo una central renovable que está aislada, puede certificar Ok. esa producción. Ok. Entonces, por ejemplo, ¿qué ha pasado? También ha habido una evolución de la demanda. Quizá al principio de los tiempos, no sé, 10 años atrás, las empresas estaban más motivadas por la responsabilidad social empresarial. Entonces, Ok. una empresa, qué sé yo, en Finlandia podía ir y comprar los IREC de una generadora en África, en una Mm. comunidad vulnerable, que estaba Ok. reemplazando diésel, Ok. ¿no es cierto? Qué sé yo, a través de una planta solar. Y eso hoy día también se puede hacer, pero Ok. principalmente hoy día lo están usando las empresas como un instrumento para respaldar su declaración de consumo renovable, para Ok. reportar ambientalmente En sus en su emisiones. zona, me imagino, y Claro, todo. Ok. correcto. O sea, ¿No? hay un criterio igual de que sea, me imagino, un aire generado cerca de de tu consumo, o al menos el mismo país, cosas así, ¿no? Claro, claro. Eso nuevamente no es una restricción que nosotros impongamos, Ok. sino que son estas iniciativas que te decía que van moldeando un poco el mercado Ok. voluntario, la CDP recién, el mismo GHG Protocol, que es como la autoridad ambiental en términos de reportabilidad Mm. corporativa. Ellos sugieren un poco para motivar la descarbonización de cada uno de los países o de cada una de las redes. Hay un concepto que sea en el mismo mercado, que como Ok. entendido en cada país, producida en cada país. Entonces, No, ese es como el criterio principal. me queda, Sí. no, me queda súper claro. O sea, en el fondo ustedes son los que entregan las herramientas, básicamente, de medir trazabilidad, pero lo que se hace y se exige lo decide el mercado. El mercado básicamente decide qué vale más que otro Correcto. y qué quiere cada consumidor dependiendo de las necesidades que tenga él, y los reguladores también, que en el fondo le dan forma. Sí, al final hay una variedad de mercados de Mm. certificados aire. O sea, cada país tiene un poco su realidad, su balance específico entre oferta y demanda. Hay algunos países que tienen naturalmente más energía renovable, otros que tienen menos, Ok. mayor o menor presencia de empresas, qué sé yo, extranjeras o con esta vocación exportadora, distintas industrias. Entonces ahí cada país es al final un mercado ¿Y distinto. yo tengo fíjate, tengo una planta de generación PMGD, de pasada, hidro, solar, lo que sea, chiquita? Y digo, y sabéis que en verdad hoy día no estoy certificado de que la energía que inyecto es renovable. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo me certifico como generador? Sí. Bueno, hay dos maneras de vincularse con el estándar ya de manera más operativa. Nosotros como estándar tenemos decimos que somos un estándar global, pero con implementación local. Entonces tenemos eh, alrededor de 33 empresas o organizaciones acreditadas en cada país como emisor local. Ok, ¿Qué es lo que hace un emisor local? Es quien básicamente ayuda a los generadores a que quieren registrarse con sus centrales específicas una especie de y consultores. no son consultores, son como un Ok, certificador, es un agente certificador que va a verificar el cumplimiento del estándar ok, y va a auditar a este generador si cumple con los requisitos del estándar y todo ok, para poder subirse y crear su high-rec, o sea, ok, certificar su producción. Ese es ok, lo que y eso se llama la figura de registrante. El registrante es quien, ya sea el dueño de la central o alguien que represente al dueño, puede ser ok, alguien con un mandato también, toma contacto entonces con el emisor, que en Chile es la SCX, la Bolsa del Clima ok. de Santiago, acreditada como el emisor local de Chile. Ellos entonces lo apoyan en este proceso y de creación, digamos, de los IREC, de los certificados. Después está la otra figura que es ya para si ese generador quiere comercializarlo, Ok, necesita abrir una cuenta de participante que se llama, ok, y que es la que le permite hacer trading o asignarlos a un cliente final. ok, Los usuarios finales, los consumidores de energía, no necesitan
vincularse directamente con el estándar, sino Ok. que son representados por un comercializador, un trader, o no Ok. sé, alguien que esta figura de participante. De participante, que el que Correcto. ¿cómo se llama eso? Lo redime. Lo redime, Un ¿no? término medio Sí, religioso, sí, pero sí, sí. o lo cancela, lo asigna, claro. Claro, lo asigna como ya Claro. no se puede volver a transar en el fondo. Correcto. Claro. Eso es como la etapa final, ¿no es cierto?, de la vida de un certificado, donde ya queda alojado en un cliente y por lo tanto él queda con el derecho de declarar que está consumiendo ese megawatt hora, digamos, esa energía. ¿Y cuáles son los costos para el generador de hacerlo? O sea, él contrata, o sea, quiero hacerlo, llamo a la SCX, ellos me dicen tengo que venir, te cobran como un costo fijo, te cobran una comisión de los certificados que se generen. ¿Cómo funciona un poco la figura ahí? Sí, claro. Bueno, hay costos fijos y variables. Está todo, nosotros como estándar tratamos de velar de que sean estables, digamos, esos Ok. costos, que no hayan cambios en los costos para los generadores, de manera que de no interferir con el mercado, ¿no? Ok. Estos costos de certificación en general no son altos, pero bueno, hay también una discriminación, digamos, para centrales más pequeñas, en el Ok. sentido de que hay menores costos de registro de la central. Tú das de alta una central con un cierto costo fijo por un periodo de 5 años. Ok. Y de ahí hay costos variables asociados a la emisión, a la verificación misma de los certificados y después otro tanto relacionado a la comercialización o a la redención. O sea, como entendiendo un poco el flujo, y ok, voy, me certifico. O sea, llamo a SCX, vienen, Registra la me central, registran, claro. ¿cierto? Como generador, empiezo a generar los high-rec y Ujú. ahí si yo quiero comercializarlo me tengo que inscribir en una plataforma como comercializador. Claro, todo es lo que llamamos el registro centralizado, porque Ok, ahí viven los IREC, ok, digamos. Eso es lo que garantiza digamos, la trazabilidad del atributo, ok. ¿ya? Y eso lo sube SCX. O sea, SCX va y dice, Claro, ok, yo garantizo que este generador este año inyectó tanta energía renovable y genera unos certificados correcto, equivalentes. así es. Y después ya ahí lo entregué, pero si yo como generador quiero además poder revenderlos en esta Ujú. plataforma, tengo que inscribir también como Tener ese doble rol, doble rol claro, de de comercializador. Y participación. si no soy, y también yo si soy un externo, igual me puedo colocar como comercializador y dedicarme a comercializarlos también, También, sin haberlos generado. correcto, Ok. Y sí. puede ser trader Puede de ser un certificado, trader, puede ser claro, un consultor, como un un broker. Hay la broker. figura que es un Que mercado, básicamente. Correcto, sí, Ok, al final son commodities ambientales, así ok. como los bonos de carbono, que bueno, hay algunas diferencias conceptuales y todo, y de mercado, pero son commodities ambientales finalmente, que pueden ser transferidos y hay un valor, hay un Y en, mercado secundario, y en el llamémoslo. minuto que lo hago, sí tengo 5 años. O sea, son 5 años el mínimo para poder certificarme, lo que me comentabas, ¿no? O sea, tú das de alta la central, queda habilitada por un periodo de 5 años para Ok, certificar su producción. No estás ok, obligado, como certificar tiene un costo ok, unitario por volumen, no estás obligado a certificar el 100% de tu ok, producción. ok. Tú puedes decidir como generador certificar lo que quieras. ¿Mm? Ah, mira, qué interesante. Y ya en este mundo como de trading de los certificados, ¿qué tengo que tener para poder hacerme trader de esos certificados? ¿Tengo que hacer un curso? ¿Tengo que pasar no? ¿O me inscribo? ¿Tengo que pagar? ¿Cómo Sí, funciona? claro, también hay costos asociados, hay un due diligence que se hace, pero básico básicamente un KYC en el Mm. sentido de chequear, evitar fraudes, Ok, básicamente. ok, Esto también lo hace la empresa que mantiene el registro centralizado, ok. eh, porque básicamente se busca velar por la integridad de los certificados, que sean Claro. bien utilizados, Que no sea etcétera. alguien que haya anda haciendo fraudes por ahí y Correcto. que después lo Que invente. dice o que crea su propio certificado de redención y lo revende N veces, por Ok, ejemplo. ok. Entonces, no hay mayores requisitos, básicamente presentar la información de respaldo de la empresa o organización que quiere crear. Que quiere Claro, inscribirse en el sí, fondo. sí. Ah, Y ahí hay un listado también público de los participantes que se llama, ok. que están inscritos válidamente como Que lo participantes. pueden Claro, hacer entonces alguien puede contactar a un participante para... para comprar a través de claro, ellos y todo. correcto. Perfecto. Ah, mira qué interesante. Entonces los consumidores necesitan meterse a ese mercado si no lo hacen a través de estos agentes que Claro, comercializan y puede todo. ser a través
de su suministrador, ¿no es cierto? Ok. Contactarlo y después el suministrador va digamos, donde nosotros, la SSX y todo, y averigua y participa. La mayor parte de los generadores grandes que tienen sus propios clientes tienen ambos roles, Me de imagino. registrante y participante, y Tiene ellos sentido. administran, claro. Sí. Pero hay algunos generadores más pequeños o gente que no le interese comercializar, simplemente tienen el rol de registrante. Claro. O a otras organizaciones que funcionan más como brokers, como traders. Pero ahí como registrante, entonces, ¿cómo vendo? O sea, porque me registré, me registran, pero en el fondo, ¿quién tendría que tener alguien que lo venda por mí, en el fondo? Claro. Ya. Y tú tienes un acuerdo con ese alguien. Ese alguien, ¿ok? Correcto. Ok. Pero eso ya ocurre fuera de la plataforma nuestra. Claro, Nosotros- eso ya es un acuerdo comercial por Correcto. fuera, que tengo un representante que se encarga de comercializar, o me los compra desde antes y se los redimen a él, una cosa así. Sí. Ok. Ah, interesante, ¿ah? Sí, ¿no? Súper, bueno, son años, ¿no es cierto?, de desarrollo. O sea, como instrumento, esto que se crearon a fines de los años 90, básicamente era algo bien disruptivo en ese momento, como, oye, si estamos haciendo todo, qué sé yo, suministrados por la red, lo que hablábamos al principio, ¿cómo puedes decir, alguien declarar que está consumiendo 100% renovable? Bueno, eso dio pie a muchas discusiones y mesas de trabajo con reguladores, con entidades técnicas, qué sé yo, y ha ido evolucionando eso. En lo que fue también claro, la primera generación, segunda Sí. generación de certificados. Me acuerdo que vieron algunos generadores que tienen su propio certificado, que tenía su nombre y era algo que certificaba de su Claro, planta, pero no era algo... básicamente, sí, o sea, eso tiene mucho que ver con la historia también de esto, que al principio era el carnicero certificando su propia carne, en el fondo. Sí. O sea, esos certificados que se llaman como de primera parte, que no han sido auditados por un tercero, chuta, es difícil, no tiene la misma transparencia que algo que tú sabes que hay una relación biunívoca, ¿no es cierto?, entre un megawatt producido y ese megawatt hora que se le asigna a ese cliente final. Cuando alguien hace una declaración emitida por sí mismo, independiente que sea auditado por un tercero, lo que audita a esos terceros muchas veces es la producción física. Claro. Ya, pero no tienes como la trazabilidad de los megawatts que van a aquel cliente, por lo tanto no tiene el mismo peso como instrumento, digamos. Y eso es lo que reconocen justamente las entidades de reportabilidad, como hablábamos, el GHG Protocol y todo, que dice que, bueno, cuando hay disponibilidad de estos instrumentos de REC, garantía de origen, ese es el instrumento que debería utilizarse. Claro. No, tiene sentido. ¿Y qué tal es la penetración en Chile? ¿Qué porcentaje de los generadores renovables se están certificando? Un alto porcentaje, o sea, el otro día sacamos la data cerrada ya para el 2024, un 40% de la energía renovable producida en Chile, esto ya es sin límite de tamaño, pero un 40% de la hidro, por ejemplo, un 40% de esa energía renovable del año 2024 está siendo certificada con AIREC, que es súper alto, digamos. 40%, mira. Claro, el orden de 20, 25 millones de megawatt hora o 20, 25 terawatt hora que se llama. Mira. ¿Y la demanda, calza la demanda la oferta? Porque creo que igual son anuales. O sea, si se te pasa el año, ya no te sirven para el año siguiente. Entonces, ¿se logra calzar la demanda con la oferta? Sí, no, hay una alta tasa de redención, digamos, de lo emitido. Lo que pasa es que se demora un poco más, tiene un plazo, o sea, normalmente en un año y medio, máximo 2 años, es como que se tardan las empresas de repente en redimir los certificados. Pero sí, el mercado chileno y en Latinoamérica en general te diría que es como bien comportado, saludable en ese sentido, donde no hay como una especulación o un gap, una brecha importante entre lo emitido en certificado y lo realmente utilizado. Está bien calzado. Se calza bien. Sí. ¿Y cuáles son los precios generales que tú ves? ¿Hay diferentes precios en diferentes países en Latinoamérica o es más o menos parecido? No, hay distintos precios, sí. Nosotros como estándar no llevamos un registro de los precios. Más bien hacemos como
el bookkeeping, digamos, el conservador del atributo y Ok. lo vamos asignando, pero no llevamos un valor no registramos el valor de las transacciones. Ah, ok, ok. Sin embargo, igual la gente nos comenta, hay casos particulares que, no sé, como el de México, que tiene un esquema de compliance y un esquema voluntario, el nuestro. Ok. Ahí en México, como te decía, depende mucho del porcentaje de energía renovable del país. En México, qué sé yo, no es tanto, 20% por ahí. Por lo tanto, y uno de los players principales renovables, que es la CFE, no está certificando, si bien utiliza los certificados emitidos por otros, ellos como un poco por ser empresa estatal tal vez, están a full con los certificados, digamos, obligatorios. Ok. Por lo tanto, eso hace que la oferta de IREX en México sea por esas dos razones: bajo porcentaje renovable en general en el país y que uno de los grandes jugadores no está certificado con IREC. Hay una oferta relativa menor a la demanda que hay en México, Claro. que hay una vocación exportadora tremenda al Claro. lado con Estados Unidos, Imagino qué sé el yo. precio más alto, Entonces seguro. el precio, disparado. Hay otros casos similares en Singapur o Australia también. Singapur, país muy chiquitito, poca energía renovable. Sin embargo, mucha demanda de empresas, que sean internacionales, y por lo tanto el precio también en las nubes. De las decenas de dólares por megawatt hora. Lo mismo en Australia. En Latinoamérica, México es como la excepción, yo te diría. Ok. Después, los otros países eh, andan, claro, no sé, está el caso de Brasil, que el precio está más deprimido tal vez comparando con otros países, porque, bueno, tienen un 80% de energía renovable. Eh, por lo tanto, la demanda ahí que él principalmente está tirando, que es la demanda libre, tampoco tiene, Incentivo. claro, no tiene un incentivo más que voluntario, y tampoco tiene o sea, la comparación libre y regulado no es tan grande allá, Ok. el segmento libre. Por lo Ok. tanto, hay más bien una oferta, mayor oferta relativamente comparada con la demanda. Entonces ahí los precios son menores del dólar, por decirlo. Claro. No te preguntaba un poco los precios porque, o sea, en mi ignorancia, digo, un poco el incentivo acá de ustedes como fundación es generar las herramientas para trazabilidad y que no haya mal uso de como dobles ventas, ¿cierto? De certificados, cosas así. Pero también es importante el otro lado, que es que haya transparencia también en los precios en los que se transan, de que no haya de repente alguien por ahí como aprovechando los certificados como para hacer otras cosas, ¿no? Como que de que claramente haya cierta como sanidad detrás del proceso también de emisiones, compra y todo. Sí, de todas maneras, nosotros, o sea, este es como es un mercado que se basa en la integridad de la calidad de las declaraciones que se hacen. Eso es lo que nosotros nos dedicamos no sé, supervigilar que no haya problemas no sé, de fraude o gente haciendo conductas, qué sé yo, o problemas de doble emisión, simplemente con, por ejemplo, otros esquemas de certificado, o alguien que esté el mismo megawatt hora certificándolo con IREC y después con un certificado de reducción de emisiones, por ejemplo. Eso no se puede hacer. Entonces hay declaraciones juradas, hay chequeos Ok, que hay se hacen. como, ok. Hay un procedimiento interno de compliance con el estándar que lo implementa cada emisor, y cada tanto también la fundación hace auditoría al respecto. Y no hay o sea, yo soy un consumidor, por ejemplo, y no firmé un contrato PPA con certificado, lo firmé Ujú. hace hartos años atrás y es largo y estoy ahí, quiero comprar, quiero certificar mi energía. No hay plataformas digitales que hagan, que calcen la oferta y demanda, así como ir a comprar una acción, algo Ujú. así que sea como más automatizado en los países. Han ido apareciendo. Ya. Hoy día tenemos 10 plataformas acreditadas a nivel global. Ya. En Latinoamérica en particular hay una iniciativa chilena que se llama Zero Trade, ahí los invito Mira. a revisarla. Ellos están, y también está, bueno, Redex, que es una iniciativa en Singapur que también está entrando a Latinoamérica.
básicamente creando como un marketplace, como dices tú, un lugar Juntando donde se puntos. puede, claro, algún consumidor comprar o a ver, qué sé yo, subasta y oferta de demanda, y eso en conexión con la plataforma del registro centralizado de AIREC, de manera Ok. de asegurar que también el certificado que te van a dar es Es real y verdadero todo. y todo. Ok. Entonces, Ah, qué bueno. eso está en desarrollo. Eso está Y bueno porque, sí, claro, uno si tiene que andar llamando a uno y dame un precio, llama al otro, que no sé qué, al final se da como que más claro. tiempo, un poco menos eficiente, como que hacen Sí, ganas de que haya algo más automatizado. no, tiene varios beneficios eso y nosotros como fundación lo estamos apoyando porque de todas maneras aporta liquidez, transparencia también en precios, publican cada tanto reportes de precio, qué sé yo, información de las transacciones. Qué buena. Entonces ayuda tanto a los generadores como a los consumidores, a todo el ecosistema. Así que estamos Impulsando. impulsándolo, sí. Qué buena, qué buena. Y en términos de transacción, ¿cuánta plata más o menos? Ah, bueno, tú por plata ustedes no hacen la visión, pero en términos de mercado, ¿qué tan grande es el mercado en Mira, Chile? en Chile la certificación anual del año pasado fue 20 y tantos, no sé, entre 20 y 25 millones de certificados, o Ya. sea, de terawatt hora. En el mundo ya hemos certificado 1,2 billones, Oh, billones americanos, llamémoslo, miles de millones de certificados. ok. Entonces ahí, no sé, pues tú puedes ponerle el número que Mm, quieras, $1, $2 claro, promedio, más o menos del ese es el tamaño. tamaño de mercado Ya. de los aires a nivel global o a nivel local. Nacional, mira. Es considerable, está creciendo. ¿Y cómo ha ido el crecimiento en los últimos años? Bien, bueno, ha sido doble dígito en cada, o sea, en el periodo, digamos, de los 10 años. Bueno, en parte porque hemos ido cada vez entrando a más y más países, pero también dentro de los países, bueno, puede costar de repente un par de años en que el instrumento se dé a conocer, Ok. qué sé yo, pero después la demanda lo empieza a utilizar, se empieza a validar el instrumento por generadores, Mm. consumidores, y ahí empieza, aquí en Chile ha venido creciendo todos los años y felizmente también en gran parte de la región latinoamericana. Sí. Qué interesante. Oye, ustedes son una fundación. ¿Qué significa ser una fundación y cómo se financian? ¿Cómo se financiaron para existir al Claro. principio? Cuéntanos un poquito la historia. Sí, bueno, el hecho que sea una fundación que con un estándar, básicamente su presupuesto viene de la acreditación de organizaciones que están implementando el estándar. Por lo tanto, tenemos un presupuesto también que no crece exponencialmente, Mm, sino que está como limitado y acordado también con los principales digamos, actores del mercado y entonces la entidad es acreditada, así como mencionaba la Bolsa del Clima de Santiago, los 30 y tantos eh, emisores acreditados en mm, el mundo tienen un fee, digamos, de acreditación, también el mismo, la misma plataforma que hablábamos, el ok. registro, también, eh, y estas nuevas plataformas que están Mm, apareciendo, el Code Manager que se llama también, que es que tiene el producto específico, en este caso el certificado REC o IREC de electricidad. mm, También, entonces nos financiamos a través de acreditación a entidades que participan en el estándar. ok. Ok. Y los fondos no hay un pago de dividendos, digamos, Ok. todo se Se reinvierte en reinvierte. el mismo desarrollo de producto, como te decía, ahora estamos viendo otros mercados, en la certificación de biometano que me ha tocado participar a mí también, eh, en hidrógeno, estamos impulsando nuevas, ¿cómo se llama? Instrumentos de certificación para apoyar a otros energéticos, Sí, justo te quería preguntar que nos contaras un poco más sobre eso, que para dónde están yendo como fundación, qué otro certificado, este de hidrógeno, ¿qué están haciendo ahí? Sí, bueno, estamos siguiendo básicamente el desarrollo de las distintas tecnologías, ¿no es cierto? Los instrumentos
cómo los RECs, los EACs, pueden utilizarse en diversos commodities energéticos o mercados, siempre relacionando el origen, ¿no es cierto?, de la creación de ese, de esa unidad de energía, ya sea gas, biogás, biometano, hidrógeno, o si es una captura incluso de CO2. En el fondo nosotros trabajamos con un principio, digamos, de verificación ingenieril, si querés, o sea, como factual, de algo realmente que se ha producido, ¿no? No es respecto a una línea base o una estimación, sino que se miden y se registran todas las características asociadas a esa unidad de energía, unidad energética que se creó. Y en ese sentido estos instrumentos, como te decía, apoyan a aquellos productos o aquellas tecnologías que están o en aquellos mercados donde hay tecnologías más limpias, más sustentables, que están muy cerca de la competitividad, a poder darle un impulso económico, una señal económica a los productores, ¿no es cierto? Y capturar ese green premium, ese premium que los diferencia. Por lo tanto, va a depender un poco de los distintos mercados y la evolución de las tecnologías que tan cerca estén del mercado. En ese sentido, los más promisorios quizás puede ser el biogás, biometano, que efectivamente hay un mercado y se está desarrollando en varios países. En Chile no tenemos demasiado, pero sí hay países como Brasil, Australia, está fuerte eso, en Estados Unidos también, Europa, y bueno, y enseguida el hidrógeno también, porque hay un desarrollo importante en mayor o menor medida, con más o menos avance, pero que viene, ¿no es cierto? Así que estamos siguiendo ambas cadenas de valor, digamos, viendo cómo ahí ya no es como tan sencillo, entre comillas, como el caso eléctrico, que simplemente es una red donde registra lo que inyecta y Y después el que retiras, claro. aquí hay cadenas de suministro completas donde hay paso por licuefacción, ¿no es cierto? Claro. Después regasificación y transporte. En algunos casos también hay gasoductos, pero en el fondo hay mayores complejidades. Entonces, yo te diría que estamos de la mano con el avance en la certificación a nivel global, ahí empujando la frontera de eso para poder facilitar la creación de mercados. Eso es como para, por ejemplo, poder decir esto es hidrógeno verde, ponte tú. Correcto. Eso sería un certificado. O este gas natural fue gas natural producido verde. Como ese tipo de Claro, cosas. claro. Nosotros no vamos a ponerle el sello verde, la palabra verde, sino que vamos a tratar de medir, porque eso depende de criterios no verificables, sino como que de un umbral, por ejemplo. Nosotros vamos a tratar de ser lo más objetivo posible y agnóstico en el sentido de decir, bueno, este hidrógeno tiene tal contenido de CO2. Ok. ¿Ya? Y después alguien puede decir, bueno, esto cumple con lo que piden en Europa o lo que aquí califican como verde o no, pero nosotros no vamos a decir que es verde en principio, sino que más bien hacemos una verificación de los datos. Digamos, obviamente en ese caso hay que usar ciertas metodologías de ciclovía que también están en desarrollo y todo. Pero efectivamente, claro, hay una conversión en ese caso de la energía eléctrica que se utilizó para producir ese hidrógeno y por lo tanto, así como cuando alguien se come una naranja que fue importada en otra parte y tiene un contenido de agua, bueno, acá saber el contenido de CO2 de ese hidrógeno, digamos, a través del certificado. Qué interesante. No, súper interesante. Nosotros lo vemos igual harto el tema de gas natural, por ejemplo, de cómo apoya y aporta también a la transición y de repente que ese gas natural también pueda ser certificado como que tuvo un uso carbono neutral en su producción, ese tipo de cosas, yo creo que son súper positivas. Sí, claro. Además se relaciona directamente con la cadena de suministro de ese commodity, de ese energético. Tú estás apoyando a un generador renovable o a un productor renovable en la misma cadena asociada a ese producto. No estás como haciendo un offsetting o de repente comprando un crédito de un proyecto que no tiene nada que ver con
con el alcance del producto tuyo. Entonces, es bien interesante cómo se va ampliando, claro, como agua arriba en el fondo o agua abajo, por tu alcance 3, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? A tus proveedores, a tus distribuidores, que vayan todos utilizando cada vez más estos certificados digamos, preocupándose de la sustentabilidad de toda la cadena. Lo estamos viendo en los consumidores, que creo que hay muchos consumidores que incluso no lo necesitan porque se los exigen, pero lo tienen como política de empezar a implementar más como este tipo de certificado en algunas empresas desde en algunas industrias, como que no, oye, tenéis que estar certificado. Hemos visto, no sé, las universidades que están adjudicándose contratos de suministro, todas están como, oye, yo estoy consumiendo energía 100% certificada. Y también el costo todavía es competitivo, o sea, más o menos en Chile nosotros calculábamos que los AIRE que están en torno al 0.6% de la factura final, incluido transmisión, inclusión de cosas, o sea, por un 0.6% poder certificarte tiene sentido, no es algo, a veces la visión que tiene el consumidor es que es muy caro, pero no vemos que sea tan Claro, caro. y desde el punto de vista del productor puede ser, no sé, por un 2-3% más de ingresos, que también hace una diferencia en su proyecto. O sea, hemos visto casos de gente que participa incluso en licitaciones reguladas, qué sé yo, y dice, bueno, no nos flotaba la cuestión y de repente nos acordamos de los aires que le pusimos ahí y ahí, bueno, pudimos hacer una oferta más competitiva, ¿te fijas? O sea, igual se producen efectos ahí de mercado multiplicadores finalmente. No, de todas maneras, de todas maneras. Y ahí un poco las preguntas, te transmito algunas preguntas que recibimos, pero es típico que cuando se transan los certificados renovados, por ejemplo, son gratuitos. Los IREC tienen un costo porque tienen el costo de hacer todo el proceso, la cadena y todo. Entonces, ¿qué le diría a un consumidor que está entre un certificado Renova y un certificado IREC? Bueno, en principio, como instrumentos son bien similares. Ambos tienen el registro del atributo. Sin embargo, va a depender de digamos, la vocación, como decía, o el objeto que quiera darle la empresa. Si tiene una visión más internacional o de reconocimiento con estándares internacionales, va a probablemente preferir el IREC. Y en cambio, Renova tiene una vocación más nacional, ¿no es cierto? Como instrumentos son muy similares. Sin embargo, hay igual algunas diferencias de criterio, básicamente, pero más que nada depende del fin en que lo quiera usar la empresa. Ok, para ver si se justifica ese costo adicional, en el fondo. Claro. Hay veces que hay un costo adicional y hay veces que no. Depende también del generador, los volúmenes, si son un cliente pequeño o grande, del poder de negociación de cada uno, ¿no es cierto? La importancia que tiene el aire como instrumento no solo apoya a los generadores, productores, sino que a todo el ecosistema, a las empresas, a poder apoyarlas en sus reportes, ¿no es cierto?, a cumplimiento de sus metas, y también a los países que hay estadísticas, ¿no es cierto?, de producción renovable, de implementación, de penetración de energía renovable que tienen que digamos que se han comprometido a cumplir y estos instrumentos facilitan, digamos, en esos 3 niveles. Así que en general veo que esto va a seguir creciendo. Como te mencionaba, también estamos expandiéndonos a los otros energéticos para apoyar otras tecnologías limpias que puedan tener un rol en la descarbonización de la industria del gas, por ejemplo, o en algunos usos térmicos, que es muy relevante, y por lo tanto vemos que una certificación, no sé, robusta y transparente y que tiene como base la acción y la proactividad del consumidor en esto, de darle un rol al consumidor, es muy relevante y va a seguir estando digamos, cada vez más con mayor relevancia. No, súper interesante. Y mira, nosotros en general les preguntamos a nuestros invitados cómo se imaginan el mercado eléctrico, en este caso de los atributos, de los próximos 10, 15 años. ¿Cómo lo es?
Bueno, yo veo que Chile, bueno, ya estamos como en el orden del 70% de energía renovable. Sabido que lograr digamos, esa diferencia, llegar al 100%, va a ser lo más difícil, pero ahí hay que apoyarse en instrumentos como los AIREC para fomentarlo, como hablábamos antes, los AIREC, qué sé yo, de baterías que fuesen cargados con energía renovable. Eh, También apoyar la certificación de otras industrias, digamos, y otros energéticos, el hidrógeno, ahí está también la certificación de biometano, etcétera. Eventualmente podríamos estar importando o exportando eh, hidrógeno o Claro. biometano certificado a países que no pueden producirlo, etcétera. Así que veo mayor transparencia, veo mayor credibilidad y respaldo en cuanto al uso de estos certificados. Benjamín, muchas gracias por haber venido hoy día. Esperamos No, tenerte de gracias, nuevo. gracias a ustedes. Muchas gracias por la Gracias. invitación.